Ya está. Ahora sí, estoy grabando por si acaso, ¿ok? Pero no te escucho. Ok, Listo, ahora sí, ¿te ya escucho? te escucho. Ya te Ok. escucho. Gonzalo, oye, muchísimas gracias por aceptar la invitación para la entrevista. Quería bueno, primero presentarte. Gonzalo es profesor del Instituto de Tecnológico de Nueva York. ¿Esa es la ambulancia? No, ese es el microondas, espérate. Bueno, No te preocupes, ahora lo guardamos. Tranquila. Qué buena. ok, No te preocupes, ya está. ya. Ya, ok. Bueno, Gonzalo, tú eres profesor del Instituto Tecnológico de Nueva York. ¿En qué especialidad? En la escuela de medicina. La Escuela de Medicina del Instituto Tecnológico de Nueva York. Y Sí. tú has encontrado una correlación entre la vacunación contra ¿cómo se llama? La tuberculosis y Tuberculosis. el Ujú. impacto de las vacunas, perdón, de la enfermedad, ¿no es cierto? O sea, Así es. ¿qué cosa es lo que has encontrado en tu estudio? Así, explícalo con tus palabras. BCG es una vacuna que se usa para prevenir la tuberculosis. Es usada en muchos países y hay otros países que ya no la usan y hay otros países que nunca la implementaron, la vacunación para BCG. La razón es que el número de casos de tuberculosis descendió, entonces no vieron la necesidad de continuar con la vacunación y la vacunación produce una reacción inmune que cuando se usa el test de la tuberculina para detectar, no se puede distinguir si es que alguien está vacunado o tiene la tuberculosis. Entonces, estos países decidieron que era mejor no vacunar a nadie y de esta forma la tuberculina permitía encontrar los pocos casos de la gente que había estado expuesta. Entonces, ese es el... Ahora, la BCG y la BCG es, mucha gente había encontrado hace años que no solamente protegía contra la tuberculosis, sino que también producía una respuesta inmune más amplia que actuaba con otras enfermedades respiratorias. Hay un estudio en Guinea-Bissau, en África, en donde se encontró que los niños que habían estado vacunados, que habían recibido una vacuna BCG, comparado con niños que no habían recibido una BCG, la mortalidad después de 6 meses era la mitad. Entonces, y no fue, esto parece que no ha sido por el efecto en la tuberculosis, sino por efectos o en otras enfermedades respiratorias. Entonces, todas estas ideas de que la BCG no solamente produce para tuberculosis, sino contra otras enfermedades, me hizo pensar por qué había esta gran diferencia entre cómo la enfermedad, la COVID-19, estaba evolucionando en diferentes países. En particular, para mí, el país que llamó primero mi atención fue Japón. Japón ha tenido los primeros casos de esta infección. Uh-huh. Sin embargo, la infección no ha progresado mucho. En contraste, esto está en contraste con Italia, donde la enfermedad ha tenido una progresión mucho más severa, hay muchos más casos, muchos más muertos. Entonces, me pregunté dónde está la diferencia entre estos dos países. Los dos son países avanzados, con acceso a tecnología médica. Los dos son países que tienen una población de edad bastante avanzada, pero los números de casos es mucho más alto en Italia. Entonces, en este momento, hay un mapa donde se ven las diferentes políticas de vacunación de BCG y ahí se puede ver que Italia efectivamente jamás implementó un programa de vacunación universal
por BCG. Entonces, como estudiantes decidimos recolectar las dos bases de datos, una con el número de casos y número de muertos por COVID-19, y la comparamos con las políticas de vacunación BCG por los países, ¿no? Y encontramos que los países que nunca implementaron una política de vacunación BCG en general, tenían una mortalidad mucho más alta, comparados con otros países también de ingresos medios altos y altos, que, Sí, que no tenían. Política, que sí tenían la política. Los países que han tenido la política tienen una mortalidad más baja. Entonces, ese es el estudio que hemos hecho. Ahora, es una observación, es una correlación, no significa que el BCG realmente tenga una relación causal, que sea la causa de esta protección. Es posible que otros factores, nosotros hemos tratado de controlar por algunos medios, por ejemplo, como ya mencioné, el nivel de ingresos del país, pero es posible que hay otros factores que no podemos pensar en este momento, que no lo sé, diferencias genéticas, diferencias en el tipo de infecciones que han tenido en ese país. Esos factores hacen imposible inferir si efectivamente es BCG la razón de esta correlación. Sin embargo, ¿has encontrado, o sea, en el caso del Perú, el Perú ha tenido una política de vacunación contra la tuberculosis amplia durante varios años? De hecho, nosotros estamos vacunados contra la tuberculosis. Pero estas políticas de vacunación se hicieron masivas relativamente hace poco, digamos hace 40, 50 años, no son más viejas, ¿no es cierto? No tengo los datos acerca de Perú. Sé que no sé exactamente en qué año empezó y cuál es la cobertura. Lo que sí sé es que en este momento la cobertura de BCG en la población es alrededor del 80%. O sea, hay un 80% que tiene BCG y hay un 20% que no tiene. Entonces, lo que cabría hacer de repente es estudiar si es que las personas que están muriendo o que están más severamente afectadas por la enfermedad han sido o no vacunadas para tratar, pensando en la lógica de la vacuna. Ese sería un estudio que podría aportar más evidencia, ¿no? Pero claro, la forma en la que uno realmente puede mostrar esta relación causal es a través de estudios clínicos randomizados, en los cuales una población homogénea es dividida en dos grupos al azar. Un grupo recibe un placebo y el otro grupo recibe el BCG y se compara después de un tiempo. Afortunadamente, ese tipo de estudios están ocurriendo en este momento, mientras en el momento que yo escribía y me preparaba a subir al servidor mi trabajo, aparecieron informes de que estudios con BCG estaban ocurriendo en este momento en Australia y en Holanda, y estudios se estaban preparando en Alemania y en los Estados Unidos para ver si es que BCG efectivamente protege contra el COVID-19. En esos estudios están están usando al personal médico para recibir BCG, porque es un personal que va a estar expuesto al virus, ¿no? Están en la primera línea de batalla contra esta enfermedad, y ellos van a estar expuestos a esta. Entonces se va a poder ver si es que el BCG realmente da una protección. Pero es posible que sí, pero tenemos que esperar los resultados de estos estudios. Hacer cualquier tipo de recomendación acerca de la práctica clínica o acerca de las políticas públicas. Claro, digo, porque, o sea, en algún momento, de hecho, lo conversamos y decíamos, o sea, si las personas empiezan a escuchar que estás protegido, si estás vacunado contra la tuberculosis, todo el mundo se va a mandar mover a la calle y va pensando que está protegido de alguna manera. No, nosotros no podemos saber eso. Es más, y esto es algo que es muy importante que debemos recordar,
es verdad que ciertos países en Asia, como China, como Hong Kong, Singapur, Corea, han podido controlar la infección de COVID-19, pero en todos estos países, efectivamente, sí tienen vacunación universal BCG, pero todos estos países han tenido han aplicado medidas de separación social, han aplicado cuarentenas, han aplicado gran cantidad de pruebas para diagnosticar e identificar los casos. No hay ningún país que solo por el hecho de tener la vacunación BCG ha estado ha controlado la enfermedad. ¿En por cuántos eso, países, perdón, en cuántos países has encontrado esta correlación de la vacunación con la menor, vamos a decir, la menor gravedad de la infección en la población? nosotros, esa es una buena pregunta. El número de casos es una variable que es muy difícil de estimar en el COVID-19, porque el acceso al diagnóstico y las políticas de quién recibe una prueba de diagnóstico de COVID-19 es muy diferente en diferentes países. En un extremo lo tenemos en Corea, que gran cantidad de gente ha recibido el test, y en el otro extremo está Estados Unidos, donde es muy difícil conseguir una prueba de COVID-19. Entonces, nosotros hemos focalizado nuestro estudio en el número de muertos asociados al COVID-19, usando la hipótesis de que es más difícil, es un número que es más fácil que es más confiable. Entonces, hemos encontrado el número de países que nunca implementaron la vacunación universal para BCG son 5. Los países que sí han implementado son 55. Y esto son limitando a los países que son de ingresos medios altos y altos. Hay otros países, por ejemplo, ingresos bajos o medios bajos, que tienen en la India, que tienen un número muy bajo de infecciones de COVID-19, pero sin embargo es posible que estos números no sean tan confiables debido a la falta de pruebas. Por eso solamente hemos comparado países de medios altos y altos con la vacunación y sin la vacunación. De acuerdo. O sea, me dices que finalmente vamos a tener que esperar a que hayan algunos otros exámenes para ver si es que esto verdaderamente es como, o sea, si la correlación, más allá de existir, es causal. O sea, hay una relación causal entre no tener tantos enfermos y haber tenido vacunación universal BCG, ¿no es cierto? Así es. La pregunta es, esa vacuna, tengo entendido, tiene algunos detractores por algunas otras causas. Bueno, no, como vacuna para tuberculosis no es muy buena. No da una protección muy alta. Entonces, esta protección adicional es un efecto positivo, pero secundario, no es el objetivo principal de la vacunación. De acuerdo. El número de personas infectadas sigue creciendo. Como dices tú, hay un esfuerzo grande de muchos países de tratar de mantener una serie de condiciones del aislamiento, las cuarentenas, la reducción al mínimo del movimiento de la población para evitar el contagio. ¿Es tan importante esto como que de alguna manera contamine el estudio de la BCG? Es una buena pregunta. Nosotros hemos encontrado una correlación entre BCG en la política y el número de casos. Pero, por supuesto, la correlación no es perfecta. Hay variaciones dentro de cómo los países han evolucionado. Parte de esa variación se refiere a las políticas de separación social, de cuarentena que han sido adoptadas. Pero nuestro análisis indica que
la BCG es un factor, pero no es el único factor que determina la mortalidad. De acuerdo. Por favor, hay gente que ha recibido la vacuna BCG y todavía y ha muerto de COVID-19. Es algo muy importante, no es una protección total, pero es un arma más que posiblemente pueda ayudar al control de esta enfermedad. Hasta que tengamos una vacuna específica. Hasta que tengamos una vacuna específica. Pero una vacuna específica puede demorar más de un año. En cambio, el BCG es una vacuna que es usada en cientos de millones de personas en el mundo, que es segura, que podría ser una medida hasta que esta otra vacuna se puedan desarrollar. En el estudio de ustedes está Chile. Sí, hemos incluido a Chile. De acuerdo, porque Chile tiene, en comparación al Perú, una cantidad de casos bastante menor y una mortalidad, vamos a decir, les está yendo mejor, es un país mucho más pequeño, con mucho menos personas. Nosotros tenemos casi el doble de personas. Pero vamos, es un ejemplo donde la vacunación, por ejemplo, de BCG universal es súper antigua y es súper consistente. O sea, también tiene una cobertura superior al 80%. Chile empezó, los datos que tengo indican que empezó entre 1947 y 1949. Y en estos momentos tiene un 97.8% de cobertura con BCG. Si podemos comparar con Perú, tiene una cobertura del 80% y no tengo la información de desde cuándo ha empezado esto. Pero un país que se puede ver en el mapa que no implementó una política de BCG es Ecuador. Y Ecuador me parece que es dentro de los países latinoamericanos el que ha sido afectado más. Muy gravemente, muy gravemente, es verdad. Sí. Es verdad. Oye, Gonzalo, muchísimas gracias por tu tiempo, por atendernos. No sé si algún mensaje para tus compatriotas en estos momentos. Tú que estás en Nueva York, que es el epicentro de ahora de la enfermedad en Estados Unidos, ¿qué recomendaciones darías tú? Bueno, las recomendaciones que el gobierno ha determinado me parece que van a ser determinantes y que acatar estas disposiciones van a ayudar a resolver esto. Oye, muchísimas gracias, Gonzalo, te pasaste.